quiero, Ay, Dios mío. quiero que nos pensionemos juntos. Sí, si es que nos pensionamos, ¿no? Porque a este paso ya no se sabe qué va a ¿Pero pasar. por qué? Pues porque no se sabe qué va a pasar si nos pensionamos, si esa plata es de Colpensiones, si ya no va a ser de un fondo privado, si... No, porque eso tampoco significa que mañana vaya a cambiar nuestra pensión. Si de repente O sea, no cumplo la edad, esa plata la puedo reclamar o ya le pertenece al fondo o qué es lo que va a pasar. Cosas que usted no sabía de la reforma pensional que dicen ya está aprobada. Sí, lo que pasa es que todavía pues falta que aprueben otros artículos que modifiquen en la Cámara de Representantes. La cosa es que la Corte ya la aprobó, la mayoría, 90 artículos, pero eso no significa que mañana pues ya vaya a cambiar todo nuestro sistema de pensiones, no. Vamos a seguir bajo las reglas de la Ley 100 de 1993, Ajá. recordemos, bajo el gobierno de César Gaviria y pues sus Están modificaciones. están ¿Qué? diciendo, Lau, en la transmisión que estos son temas que por favor nos portemos serios y que le paremos bolas a Balcón de Piojos, están diciendo. ¿Cuál balcón de piojos? A ti te están diciendo en la ¿Quién, transmisión. quién es balcón de piojos? Tú. Yo soy balcón. ¿Qué es eso? Sí, no sé. ¿Eso qué quiere decir? Como que despejaste el capul o el capul. Dios mío, ustedes porque son tan creativos, pero tan hirientes. Venga, entonces si ella es Balcón Los de amo, Piojos, pero los odio. si ella es Balcón de Piojos, entonces ¿yo qué soy? Balcón de Piojos. Gracias, Balcón de Piojos. Bienvenido, aquí estamos hablando de la reforma pensional en nuestro circo de Colombia, nuestro circo político. Les voy a decir rápidamente para que no tengan que ver mi balcón de piojos tanto tiempo. Pero entonces, aprobaron básicamente como el corazón de la reforma, ¿no? Lo que te digo, todavía faltan unos artículos que tienen que ver en la Cámara de Representantes y cuál es la estructura para que ustedes sepan más o menos qué va a cambiar. Pero, a ojo, grandes rasgos. Lau, Jerome dijo que eso era gravísimo y además era triste lo que había pasado. Entonces cuéntanos lo que sucedió, los hechos, y ya hablamos de las opiniones. Pero que es gravísimo. Lo que pasó, que Por eso aprobaron te voy- algunas cosas, Sí, pero, exacto. pero que esos supuestos artículos que devolvieron, por decirlo así, eso era como ripio, como minucia, pero que prácticamente quedó aprobada la misma reforma Sí, que había pasado Sí, Petro. se avaló la gran mayoría de la reforma. Te estoy hablando de que 90 artículos fueron aprobados y tan solo se devolvieron 9 artículos. Entonces sí, por eso te digo que el corazón de la reforma fue aprobada la mayoría y pues ya simplemente falta que la Cámara de Representantes corrija esos 9 artículos que devolvieron. Desmenucemos Pero para entonces hacerle ya- entender a la gente qué fue lo que pasó. Precisamente para que ustedes sepan qué fue lo que se aprobó y ustedes mismos saquen sus conclusiones, esto no es opinión, les voy a hablar de la estructura a grandes rasgos de esta reforma. Entonces, Presten la esta atención, por estructura- favor, a Cabeza de Toldo, por favor. Oiga, Es lo que está diciendo. nadie está diciendo eso. Sí, sí, lo está diciendo Carlos Andrés Molinares Albor. Le Bueno, voy a Carlos, decir al pare peluquero bolas, que me pare haga bolas que esto es importante. que me haga el mismo corte de cabeza, Toldo. Respeten que estamos hablando de reforma pensional, por favor. Ya, no interrumpan más. Continúa al lado. Primero tenemos el pilar solidario, uno de los pilares de esta reforma. Esto está pensado para los adultos mayores. Recordemos que Gustavo Petro pues siempre tuvo como una de esas banderas, era la Los de viejitos, los los adultos abuelos. mayores. Entonces para los adultos mayores que están pues ya atravesando su vejez y no tienen pensión y están en condiciones de vulnerabilidad, la reforma contempla una renta básica, pues según los cálculos que se sacaron pues haciendo los trámites y demás, que rondaría los 230,000 pesos mensuales Ujú. para estos adultos mayores. Igual esto sigue estando sujeto a las condiciones de la ley, por eso no es definitivo que vayan a ser 230,000, pero de acuerdo a los cálculos podría estar rondando los 230,000. Después de este pilar solidario está el pilar semi-contributivo. Ujú. Esto es para personas que cotizaron y que no alcanzaron las semanas necesarias para pensionarse. Ojo, aquí no estamos diciendo si algo es bueno, si algo es malo. Estamos contando con hechos. Estamos diciendo lo que pasó. No estamos diciendo que si, qué bien que pasó la reforma, o ay, qué embarrada que no la tumbaron. Nada, estamos contando hechos, realidades Exacto. con lo que sucedió anoche. Ya después vamos a tener la opinión de Jerome al respecto. Ahí les estoy dando los puntos principales, ya ustedes juzguen. Después de ese pilar semicontributivo está el pilar contributivo.
y que aquí es donde pues digamos que estamos la mayoría de trabajadores que cotizamos normalmente, es decir, condiciones normales, pero hay una gran transformación de esta reforma que es lo que ha causado más polémica, y es que pues esto ya no sería una competencia entre Colpensiones y entre los fondos privados como funciona actualmente, porque con este nuevo sistema pues los trabajadores podrían cotizar en Colpensiones hasta un umbral de 2,3 salarios mínimos y sobre lo que supere ese monto. Entonces las cotizaciones irían al componente complementario de ahorro individual. Y pues en el 2026 esos 2,3 salarios mínimos equivalen aproximadamente a 4 millones de pesos. Ahora, la traducción, es decir, si usted gana por encima de ese umbral, pues tampoco significa que todo su aporte vaya a ir a Colpensiones automáticamente. La parte que va es la parte correspondiente hasta el límite, que va al componente público, y el excedente al componente pues complementario. Ese es como el gran cambio. ¿Y qué pasa con las personas que ya están cerca de pensionarse? Espera, téngalo ahí. ¿Qué pasa con las personas que están cerca de pensionarse? Pues esa respuesta la vamos a dar en segundos mientras escuchamos la opinión de Jerome, que según dicen algunas personas sabe mucho del tema pensional, y vamos a ver su opinión al respecto. Acaba de conocerse la decisión de la Corte Constitucional sobre la reforma pensionaria y les anticipo que es terrible. La noticia no debería ser que la Corte devolvió un par de artículos a la Cámara de Representantes. No, señores, lo que en la práctica acaba de pasar es que la Corte Constitucional aprobó la reforma pensional de Gustavo Petro. Sí, así como lo están escuchando, la Corte Constitucional declaró exequible la inmensa mayoría de artículos de esta reforma. Entre esos, por ejemplo, declaró exequible el artículo 18, que es el pilar semicontributivo. Es decir, que para la Corte Constitucional está bien ese artículo que le dice a los afiliados que les roba su devolución de saldos. Para la Corte Constitucional, según esto, están avalando la expropiación, la confiscación de los ahorros pensionales de los trabajadores para darles en cambio una chichigua vitalicia. La Corte acaba de aprobar una confiscación, pero no solamente eso, también declaró exequible, por ejemplo, el artículo 19 del pilar contributivo, ese artículo con el que la reforma de Gustavo Petro nos obliga a todos los colombianos a cotizar en la pirámide de Colpensiones. Es decir, que se acaba completamente la libertad de elección de los sistemas pensionales. Nos toca a todos irnos obligatoriamente a Colpensiones. Y realmente los artículos que devolvió para que se discutan nuevamente en la Cámara de Representantes, lavándose completamente las manos, fueron nada más 9 artículos, que se los voy a enumerar y les voy a dejar aquí la tablita, que mañana en un video mucho más detallado les voy a hablar de cada uno de estos artículos, pero a la larga son irrelevantes. Se los digo rápidamente cuáles son los artículos que deben debatirse nuevamente en el Congreso de la República, en la Cámara. El artículo 11, inciso 4, que dice que las cuentas de ahorro individual son de propiedad de los afiliados. No entiendo qué es lo que hay que debatir con eso. El artículo 14, que habla de las características de las prestaciones, es decir, de las pensiones. El artículo 19 en su literal K, que básicamente habla sobre los 2,3 salarios mínimos que irían a los fondos privados. El transitorio del artículo 23, que habla sobre la comisión de los fondos privados. El artículo 36, que habla de los beneficios de las mujeres por hijos, de semanas por hijos. El artículo 63, inciso 2, de los fondos generacionales. Ojalá este sí que se caiga. El artículo 84. En la cuenta de Instagram de Jerome, ahí está, vayan y lo ven completo porque dura como 16 minutos y medio. Claro, entonces sí, no lo vamos a poner acá. Ella es analista de todo el tema de pensiones, incluso da charlas y demás, pero pues igual ella lo dice desde su postura política, ¿no? Y pues mucha gente tampoco está de acuerdo con lo que dice Jerome, muchos expertos tampoco están de acuerdo con lo que dice Jerome. Sí me parece un poco apresurado decir que todo el mundo está obligado a cotizar en Colpensiones y que se acaban los fondos privados, porque pues eso tampoco es lo que sucede, ¿no? Si hay un componente público que va a estar mediado por Colpensiones y parte de, si usted cotiza, como les explicaba, ¿no?, hasta 2,3 salarios mínimos, pues esa cotización se va a ese componente público, pero si usted cotiza por encima de esos 2,3 salarios mínimos, pues se va al componente de ahorro individual. Entonces yo creo que sí es un poco simplista decirlo, pero ni siquiera he escuchado todo el video de Jerome, no lo había escuchado. Pero bueno, eso les contamos, igual hay que esperar. La cosa es que la reforma, pues sí, ya está prácticamente aprobada, prácticamente la reforma completa. Ahora vamos a hacer como en el boletín del consumidor. Comadre, y si yo estoy a punto de pensionarme, entonces esta reforma me afecta, tal cual. Sí, pues si tú estás a punto de pensionarte, ahí era también lo que decía Jerome del tema de las mujeres, ¿no?
Hay un régimen de transición para las mujeres que ¿De tengan hombre al a mujer? menos... No, Ah, para ok. las mujeres que están cotizando y los hombres que están cotizando. Entonces, para las mujeres que al menos tengan 750 semanas cotizadas y los hombres que tengan 900 semanas cotizadas. Ahí empieza a aplicar este régimen de transición. Cuando entre en funcionamiento este nuevo sistema, van a conservar las reglas de la ley de 100 de 1993. O sea, Entonces, Amparo Grisales, y yo me llamo, ¿cuántas semanas cotizadas tendría? yo ¿750? me imagino que ya tiene más de 750 y pues ella va a conservar las reglas del régimen que tenemos actualmente, la ley 100 de 1993. O sea que no a todo el mundo le cambian las reglas de un día para otro. ¿Sí? Pero la doctora Jerome dijo que sí, que te estamos obligados todos a entrar a Colpensiones. No, por eso te digo, si tú eres mujer y tienes al menos 750 semanas cotizadas y si eres hombre y tienes al menos 900 semanas cotizadas, así entra en funcionamiento esta nueva reforma pensional que lo va a hacer, no le va a afectar a usted. Usted va a seguir bajo el reglamento de la ley 100 de 1993. O sea, en pocas Y palabras, si usted es Amparo Grisales y le preocupa esto, no se preocupe. ahora, si usted es un pelado, usted no se va a pensionar. Consígase una sugar mommy, o si usted es una pelada, consígase un sugar daddy, y eso No, es pensión vitalicia. No firme capitulaciones y se va a casar con un millonario, o tenga negocios que den plata. Un peaje. Pero ¿por qué incitas al miedo? Pues no, es que a mí me llega toda la información y, o sea, que yo no me voy a pensionar, o sí me voy a pensionar. No, pues sí te puedes pensionar. ¿Por qué no te puedes pensionar? No, como a mí me llegó un video de mi tía ¿Y qué diciendo dice tu tía? que Petro se va a quedar con las pensiones para dárselos a Gabriela y a Juliana, y que las pensiones de los colombianos también se repartieron en el divorcio de Petro, y que la mitad de las pensiones de Colombia Ay, van ya, para no. van para Verónica Alcocer y la otra mitad para Nerú también. No, no creo. ¿No? Eso- Pero si ya Petro ni siquiera es presidente y lo hemos visto por ahí en unas condiciones no tan aptas Pues para su cargo de expresidente. Para- Yo creo que Petro lo que menos está pensando ahorita es darle la plata de las pensiones que ya ni siquiera le competen Y- a y- su ex esposa con la que ya ni siquiera está. Y de pronto lo hemos visto así. y la pensión tan de él. descomplicado. Pero ¿cómo así descomplicado? No estaba hincho. Yo no sé si estaba hincho. Pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Ya cerramos el tema de pensiones. No sé. Sí.